yo creo que lo que pasó es que tuvimos una primera convención constitucional que, por las circunstancias en las que se produjo la elección, quedó muy a la izquierda del electorado, con una agenda muy reformista, mucho más reformista de lo que se esperaba, digamos. Y en el segundo proceso, por una especie de efecto rebote, tuvimos un Consejo Constitucional electo que quedó muy a la derecha del electorado. Entre medio hubo un órgano que fue la comisión experta que estaba mucho más equilibrado y que sí logró hacer una propuesta de mínimos comunes, una propuesta que no tenía un dueño, no era algo que le gustara mucho a la izquierda ni le gustara mucho a la derecha, pero era algo con lo que los dos sectores podían convivir. Y yo creo que lo que hemos visto aquí es un electorado que rechaza estas posiciones más extremas que le ofrecen sus representantes y que se pronuncia por una opción de reforma más moderada. Un electorado que no adhiere a los principios de la extrema derecha que estaban en esta propuesta, pero tampoco al gran cambio político que se proponía con la Convención Constitucional anterior. Ahora, este proceso constitucional había nacido en 2019, Claudia, y había nacido justamente en las calles. Sin embargo, en estas mismas calles, Christopher Ulloa nos lo decía, nuestro corresponsal ahí en Santiago, de que no sentía entusiasmo en este segundo, plebiscito, tampoco desinterés, quizás apatía, cansancio, quién sabe. ¿Cómo poderlo entender? ¿Cómo llegaron entonces a este momento los chilenos? Yo creo que este ha sido un proceso muy desencantado. Hoy día la sensación no es de un gran triunfo, no hay nadie que esté diciendo, qué gran triunfo tuvimos, porque la verdad es que lo que se impone es el statu quo, o sea, lo que gana aquí es mantener la situación como estaba. Lo que hemos tenido son dos rechazos, y en ese sentido, claro, ha primado más una política de rechazo que una política de adhesión a una nueva propuesta. Yo creo que esto muestra que la propuesta no alcanzó a cuajar como una propuesta con un contenido muy explícito. Sí ha habido una intención de reforma que fue muy mayoritaria. Hay que pensar que el año 2020, cuando se hizo el plebiscito que inició todo este proceso, casi un 80% de la ciudadanía dijo que quería una nueva constitución. Entonces no es que la gente no quiera modificar las cosas, pero no quiere hacerlo ni en el sentido en que se lo propuso la convención el 2022, ni en el sentido en que se lo propuso hoy este Consejo Constitucional el 2023. Es bien interesante que el resultado de la Habría que... elección, que yo creo que ya... Sí, Sí, sí. perdón. No, adelante, Claudia. No, que este resultado está al parecer ya bastante consolidado, la distribución de las mesas en todo el país, por lo tanto uno puede pensar que se va a mantener bastante parecida esta tendencia, y es más o menos 44-56, o sea, un 44 podríamos decir más a la derecha que aprobó la nueva propuesta, y un 56 más hacia el centro y la izquierda que la rechazó. Se parece mucho eso, de hecho ese fue el resultado del plebiscito que el año 88 inauguró la transición a la democracia en Chile con la derrota de Pinochet. Así es que yo creo que podemos ver ahí una estabilidad en el fondo de esta distribución electoral que no se vio, por ejemplo, en el plebiscito de la propuesta anterior. La propuesta anterior, la distancia fue mucho mayor. Hubo un 38% solamente que aprobó la propuesta de la Convención Constitucional versus un 62% que la rechazó. Y ahí hubo sectores sin duda moderados que estuvieron en contra, y también hubo un cambio en las reglas del juego entre el inicio y el final del proceso. Hubo otros factores que incidieron, pero yo creo que aquí Claro. vemos un electorado desconfiado de la extrema derecha, desconfiado del legado pinochetista que se veía reforzado por esta propuesta constitucional, y eso yo creo que va a ser un golpe muy duro para esta extrema derecha, para el liderazgo de José Antonio Kast y el Partido Republicano, que venía desafiando por la derecha, digamos, a la derecha más tradicional. Ya, y yo te preguntaría también, Claudia, un poco para que el auditorio también entienda. La oposición había intentado instalar la idea de que este plebiscito es sobre el gobierno de Gabriel Boric, o sea, quizás como un tipo de consulta para medir la gestión del gobierno. ¿Tú lo crees así? Y por otro lado, también me gustaría que me dijeras si de cualquier forma, sea el sí, sea el no, ¿tendría alguna consecuencia para el gobierno? Bueno, sobre lo primero, por cierto, la derecha trató de movilizar lo que en Argentina llaman el voto bronca. Se argentinizó mucho nuestra campaña. Mucha gente hablaba de que esto, porque en Argentina inventaron esa famosa frase que se vayan todos. Y yo creo que se trató de capitalizar el descontento con el gobierno, eh,
mostrando el voto a favor de la propuesta constitucional como un voto en contra del gobierno. En ese sentido, uno podría decir que los republicanos trataron de convertir este plebiscito, más que en un plebiscito sobre la Constitución, en un plebiscito sobre la gestión del gobierno, pero terminaron convirtiéndole en un plebiscito sobre su propia viabilidad como proyecto político, sobre la propia viabilidad de los republicanos y de José Antonio Kast como futuro candidato presidencial. Eh, y ese fue un cálculo en el que, digamos, fallaron en intentar hacer esta maniobra. Yo creo que Y lo otro que te, en ese y sentido, lo otro que te sí, preguntaba perdón, sobre las consecuencias al gobierno. Las consecuencias al el gobierno, ya sea gobierno de yo un creo lado o de que otro. el gobierno no puede celebrar esta derrota como un triunfo propio porque el gobierno fue derrotado con la propuesta más progresista el 2022. Eh, pero sí yo creo que puede tener mayor tranquilidad de que su agenda de reformas tiene mayor viabilidad con este resultado de la que hubiera tenido con un triunfo de la favor. Si hubiese triunfado la propuesta de los republicanos, todo el espectro político se hubiera derechizado y hubiera sido mucho más difícil buscar acuerdos en el Congreso para reformas tributarias, para reformas en el ámbito de las pensiones, de la salud, temas que son muy urgentes hoy día en Chile. En cambio, yo creo que con esta derrota de republicanos, esto le da más viabilidad a una centro-derecha más dialogante que podría buscar alianzas con el gobierno y justamente a la luz de este electorado más moderado, buscar fortalecer las opciones más centristas y eso, bueno, le da un respiro al gobierno, le da un respiro a la política chilena. Yo creo que finalmente es bueno para el sistema político en su conjunto. ¿Crees que el presidente tenga razón cuando dice este va a ser el último? Si hay o no, ya no hay más ninguno. ¿Es por falta de tiempo o quizás por esta fatiga, este desgaste y este desinterés que hay entre muchos de los chilenos por este tipo de ejercicio? Yo No, yo creo que lo que ha habido es un fracaso sostenido durante muchos años. Entonces, yo creo que cuando uno fracasa una, dos, tres veces, ya no quiere seguir intentando. Yo creo que lo que hay es un esfuerzo de buscar otras vías y yo creo que las vías son los acuerdos. No, quizás no volver a entregar esto a una asamblea constituyente, a la soberanía popular, sino apostar a una negociación política con mayor inclusión, con mayor apertura, donde a través del Congreso se puedan ir avanzando paulatinamente de manera gradual en las reformas políticas que el país necesita y que el país demanda, porque la marcha de 5 millones de personas existió. Hoy día estamos en un escenario en el que parece que se quisiera negar todo lo que nos trajo hasta aquí, todo el estallido social, todo el descontento con la falta de protección social que se ha producido en un país que ha crecido, que ha solidificado su economía, pero que no ha permitido que los frutos del crecimiento económico se distribuyan de una manera equitativa Claro. para producir mínimos sustentables, digamos, de vida de las personas, para tener un sistema de seguridad social más equitativo, más razonable.